afuera de micrófono, José Antonio Luque. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas. Pues muy bien, encantado de reencontrarte aquí en The Objective. Igualmente, a vuestra disposición, claro. Son muchos años de profesión y muchos acontecimientos deportivos, pero fíjate, yo quería empezar por un tema que está más de actualidad, y es un poco todo el escándalo que se ha montado alrededor del que fue presidente de la federación, ¿no? De Luis Rubiales. Quizá eso, para la gente que vivís el deporte y tal, la imagen del deporte español se ve dañada, ¿tú crees? Sí, yo creo que sí, es incuestionable. Es incuestionable porque es un daño que además en alguna medida puede llegar a ser incluso irreparable, ¿eh? Porque imaginemos que ahora, por lo que sea, pues España no obtiene la coorganización del Mundial del año 2030. Eso sería irreparable. Parece que no. A día de hoy da la sensación de que no, pero es indudable que eso daña. Daña al fútbol de un país tan futbolero como España y daña al deporte en general. Es decir, no podemos pasar de puntillas, no podemos mirar para otro lado, no podemos pensar que no ha pasado. Porque nosotros estamos viendo qué ha pasado, lo que está sucediendo, aunque es verdad que tenemos que dejar, por supuesto, actuar a la justicia. Y en cualquier caso, dictamine lo que dictamine la justicia, hay daño. Hay daño para el deporte, hay daño para la imagen, hay daño para el fútbol, hay daño para el país, para la sociedad. Es decir, es que esto es así, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste. Porque somos un país de grandes deportistas. Bueno, yo sé que tuve una relación con Pol Gasol, por ejemplo, pero tenemos, pues, yo que sé, Rafa Nadal. Tenemos unos grandes deportistas, pero parece que los directivos no han estado al mismo nivel. O depende de qué federación, claro. A ver, yo también te digo, es que no se puede generalizar. No se puede generalizar porque es muy peligroso y porque caemos en la injusticia, ¿no? Lo que hay que hacer es, vamos a ver, este señor o estos señores han cometido irregularidades. Pues no. De momento, lo primero que hay que aplicar desde mi punto de vista es la presunción de inocencia. Eso para empezar. Todo el mundo es inocente hasta que se muestre lo contrario. Eso dicen las leyes de este país. Después, si se demuestra lo contrario, hay que actuar, hay que valorar y hay que calificar a esas personas, no a todos los dirigentes, porque es indudable que hay dirigentes buenos, malos, regulares, que ha habido a lo largo de la historia de nuestro deporte dirigentes buenos, malos, regulares, corruptos, ha habido de todo. Pero eso lo tienen que decidir las autoridades, ¿no? Y a mí la generalización me parece muy injusta porque aquí podríamos poner sobre la mesa una lista de dirigentes pues, que no han tenido ningún problema nunca, que han actuado con honestidad, que han actuado como debe actuar un dirigente que generalmente maneja dinero, si no público, de concesión pública y demás. Bueno, pues ha habido muy buenos, buenísimos. Evidentemente también ha habido malos y ya veremos si en este caso concreto se demuestra que hay algún tipo de corrupción, algún tipo de ilegalidad o no. En el fútbol se manejan cantidades enormes de dinero, sobre todo en el fútbol de élite. Eso quizá, pues donde hay mucho dinero es más fácil, ¿no? No sé yo si también es... Eso se dice, los ¿no? países que el dinero, árabes te ofrecen cantidades enormes. Sí, eso se dice, que el dinero invita a desviarte hacia un determinado camino. Eso se dice, ¿no? Pero yo insisto, yo quiero ser muy prudente en este caso porque ahora da la sensación de que todos sabemos mucho de leyes, todo el mundo sabemos mucho de lo que estaba pasando, todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo ahí, que en un momento dado explotaría, pero eso no es verdad. Es decir, la verdad es que la investigación, las pesquisas policiales, las pesquisas judiciales y en todo caso el ordenamiento jurídico será el que decida lo que estaba pasando ahí. Se van demostrando determinadas cosas, se van apuntando en el momento que se levanta el secreto de sumario determinadas cuestiones, pues sí, evidentemente. ¿Llaman la atención? Pues sí. ¿Está pasando algo? Seguramente está pasando algo. Cuando la UCO entra en un organismo como la Federación Española de Fútbol de la manera que lo hizo, ¿es porque pasa algo? Bueno, la sensación, pero no deja de ser una sensación que tenemos todos, es que sí, que algo pasa, o que algo ha pasado, o que algo estaba pasando, sí, pero vamos a esperar, y además no vamos a tener que esperar demasiado. No, yo te lo decía porque quizá el punto, digamos, culminante de todo esto es el beso o el pico del presidente, que quizá sin eso a lo mejor no hubiera pasado lo que pasó. Por eso me refiero. Yo creo que son dos cuestiones. Estalló ahí, ¿no? Sí, yo creo que son dos cuestiones que van en paralelo, que tienen como protagonista y en el foco a la misma persona, pero que creo que van en paralelo. De hecho, las causas son diferentes. Es muy diferente lo que ha sucedido con la investigación sobre determinados contratos, determinadas cuestiones económicas de la Federación, con la cuestión de la denuncia
por el beso, el famoso beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso y todo lo que ha implicado después. Vamos a ver, yo en ese caso concreto yo tengo claro que el comportamiento pues no fue decoroso, eso es indudable, porque la actuación en el palco fue desmedida, fuera de lugar, el beso seguramente también estaba fuera de lugar. Luego ya se puede discutir si la jugadora denunció antes, después, consentido, no consentido, eso solo lo saben ellos. Ya. Eso es la palabra de uno contra la de otro, porque los dos protagonistas que estaban en esa escena, en ese momento concreto, en ese atril o en ese palco donde se estaba celebrando, eran ellos dos. Ellos dos saben lo que pasó, saben cómo pasó, por mucho que hayamos intentado leer los labios y mira, parece que le dice y en la otra parece que le contesta que no sé qué, eso solo saben ellos dos. Ahora, el comportamiento, pues bueno, a todas luces, desde mi punto de vista, no es el adecuado. No es el adecuado para un dirigente que representa a una federación tan importante como la española, a un fútbol tan importante como el español y a todo un país, porque en ese momento esas personas, no lo podemos olvidar, eran los representantes de nuestro país. No. Tú naces en Barcelona y tienes claro desde pequeño ser periodista deportivo, porque según preparando la entrevista veo que incluso ya hablas de que te gustaba ser narrador, ¿no? Sí. ¿Pero por qué? ¿Había alguna referencia o escuchabas la radio? Había referencias. ¿Cómo surge todo eso? Cuenta un poco sus inicios tuyos. Yo te cuento. Yo tenía, como la mayoría, supongo, de los chavales de mi generación, yo tenía un plan A y un plan B. Ya. El plan A era ser futbolista. Sí, yo quería ser futbolista como todos. Sí. Como todos, por lo menos los de nuestra generación. Yo no sé si ahora no hay tanta unanimidad, por decirlo de alguna manera, pero bueno, en mi generación lo normal es que el chaval joven quisiera ser futbolista, ¿no? Entonces yo tenía el plan A, que era ser futbolista. No me salió porque no daba de sí, es indudable. Y luego estaba el plan B. Y el plan B, en mi caso, era ser periodista, y más concretamente periodista deportivo, y más concretamente narrador. O sea, esa era el camino, esa era mi hoja de ruta con el plan B. Y entonces yo tenía esa vocación. ¿Por qué? Yo fui un oyente empedernido de radio, yo escuchaba muchísima radio. Hay que tener en cuenta que en aquella época los partidos que se retransmitían por televisión se podían contar con los dedos de una mano, o sea, se retransmitía muy poco por televisión. Sin embargo, por la radio sí tenías la posibilidad siempre de escuchar cualquier partido de fútbol, ¿no? que cualquier acontecimiento deportivo y concretamente partidos de fútbol. Y entonces yo era un gran oyente de radio, escuchaba muchísima radio y a mí aquello me fascinaba. Poder hacer aquello me fascinaba, el poder contarle a la gente un partido de fútbol, además un partido de fútbol de élite, estar en el estadio y narrarlo y contarlo para la gente y poder fotografiar o poder lanzarle a la gente una película de lo que estaba sucediendo entonces y que ellos no estaban viendo, porque en aquel entonces no se podía escuchar, prácticamente no se podía escuchar la radio y al mismo tiempo ver la televisión o ver la televisión con el volumen de la radio. Ya digo que los partidos que se retransmitían por la televisión eran muy poquitos, con lo cual o sea, era radio pura, era retransmisión pura de radio, entendida como radio para oyentes de radio, que están escuchando la radio y que no están viendo el partido. Entonces, a mí aquello me fascinaba. Y afortunadamente me salió bien. Afortunadamente me salió bien con el paso del tiempo. ¿Y te formaste pues, en radios locales? Creo que Cornellá, luego Sabadell. Sí. Y ya el salto, digamos así, importante... A Radio Miramar. Radio Miramar, sí, ¿no? ¿Que no era ya de la COPE? No, Radio Miramar había sido de COPE. En aquel momento era una emisora independiente. Había tenido un convenio con Cadena COPE, había formado parte de Cadena COPE, era una onda media, que claro, para la gente más joven dirá, ¿la onda media? ¿Pero eso qué es? ¿De qué está hablando este caballero? Bueno, pues una onda media, era una onda media potentísima, que se escuchaba en toda Cataluña, tenía una cobertura magnífica, era una emisora con mucha tradición, con mucha historia, muy arraigada en Cataluña, y ese fue, digamos, el gran salto después de haber pasado por Radio Juventud de Cornellá, Radio Metropol y luego por Radio Sabadell. Pero seguramente el gran salto fue ese, ¿no? A Radio Miramar, una emisora, por allí había pasado Carlos Herrera, allí estaba Julia Otero, por ejemplo. ¿Con Julia? Con Julia sí. Con Carlos no. Carlos ya había estado. Había estado unos años antes, un tiempo antes. José Manuel Parada, creo que Julia también había estado. Yo no coincidí con él, coincidí con Odette Pinto, que era una histórica de la radio en Cataluña. Y entonces, bueno, esa fue otra de las paradas, ¿no? Otro de los pasos en una gran emisora. Ahí empecé a hacer deportes, ahí empecé a hacer radio deportiva, ahí empecé a retransmitir y
Y bueno, ya está hoy. Luego pasaste a Onda Cero, Barcelona, ¿no? Sí, recibí una oferta para trabajar en Onda Cero Barcelona. Bueno, un salto más. La acepté, estuve un tiempo y de ahí a Onda Cero Madrid. Recibí una oferta para venir a Madrid, para convertirme en el redactor jefe de la cadena de Onda Cero. La acepté también, intenté la aventura a 600 kilómetros de casa y demás. Y aquí estoy, aquí sigo. Sí, señor. Y aquí sigo, fíjate. Oye, Barcelona ha tenido grandes narradores, ¿no? Muy me estaba acordando de Joaquín Puyal, perdón, ¿qué es? Joaquín María Puyal. Joaquín María Puyal, sí, ¿no? Fantástico. Fernández Abajo también. Fernández Abajo, José Luis y Juan Antonio Fernández Abajo, 2 hermanos. Uno de los que ha sido mi ídolo, uno de mis ídolos, la persona en la que me he mirado, un espejo en el que he mirado, porque era uno de los que escuchaba cuando, como comentábamos antes, yo era pequeñito en la radio, era Miguel Ángel Valdivieso. Parecía un fantástico narrador, a mí me entusiasmaba escucharlo. Y bueno, ya ha tenido evidentemente grandes narradores, grandes periodistas, se ha hecho un gran periodismo, ha sido una escuela maravillosa, ¿no? Ya, por supuesto. Es muy diferente, supongo, tú que has pasado por los dos medios, bueno, y sigues en televisión. Narrar para la radio, quizá hay que darle emoción, hay que decir, ha pasado rozando el poste, no sé. En la televisión, con todos los medios que hay, estás como, ¿no? Y aparte la gente lo ve. Sí, a ver, es diferente. Yo creo, fíjate que yo... ¿Cómo te adaptaste? Porque no debe ser fácil. Pues ahora te cuento la anécdota. Hay gente que te criticaba que hablabas mucho. Exacto. Mejor, ¿no? Era yo el primero que me criticaba. Ahora te cuento la anécdota. Yo creo que la diferencia entre la retransmisión de radio y de televisión se ha cortado, se ha estrechado. ¿Por qué? Porque la televisión se ha acercado a la radio en el hecho de que los narradores hablan más y demás, a pesar de que se está viendo, y la radio se ha acercado a la televisión porque se ha dado por hecho que una parte, al menos, de la gente que está escuchando la radio también puede estar siguiendo el partido por televisión, ¿no? Eso ha hecho que las distancias se acorten, pero yo creo que hay diferencias. La fundamental es que en la narración televisiva la gente está viendo todo lo que pasa. Todo, absolutamente todo. En la narración radiofónica podemos considerar que hay una parte de gente que lo está viendo, pero también podemos entender que está el gasolinero, el taxista y el del Uber y el no sé qué, que no lo puede estar viendo. Con lo cual, la narración radiofónica, pues evidentemente tiene que aportar muchos más detalles, porque no vas a caer en la redundancia, en la retransmisión televisiva sí. Yo te pongo una anécdota. Mira, yo estaba en Onda Cero Barcelona y entonces un buen día me llamaron de Telecinco, de lo que entonces era Telecinco, solo Telecinco, no era Mediaset, era solo un canal de televisión. Sí. Entonces me llamaron porque habían comprado una serie de partidos de verano, de las giras de verano de los equipos, de la preparación. Y entonces me llamaron para ver si podía venir a Madrid a locutar un partido que se jugaba, yo no sé si era en Argentina, me parece que sí, que era un partido de pretemporada, de estos de fútbol de verano, que jugaba el San Lorenzo de Almagro contra el Tenerife. Un gran Tenerife. El Tenerife, sí, yo creo que era el Tenerife de Valdano. El Tenerife creo que era el Tenerife de Valdano, de Redondo, de Ezequiel Castillo, de Toño, bueno, de Felipe, un equipazo que estaba muy de moda además en nuestro país, que iba a jugar competición europea. Bueno, entonces yo vengo a Madrid y el partido se jugaba, creo que sobre las 8 de la tarde, hora española. Pues voy a los estudios de Telecinco y locuto el partido conforme se produce. O sea, yo lo locuto en directo, pero no se emite en directo, se graba y entonces se emite de madrugada. A mí me da tiempo, después de acabar la retransmisión, de locutar el partido, me da tiempo de ir a cenar, me da tiempo de irme al hotel, y cuando llego al hotel, digo, pues voy a poner el partido. Voy a poner el partido que he locutado. Era mi primera retransmisión en televisión, ¿eh? Yo siempre había retransmitido en radio. Aguanté 10 minutos. Era insoportable. José Antonio Luque era insoportable para José Antonio Luque ese día. Sí, y aguanté 10 minutos. Bueno, pero lo tuve que quitar. Pero de esas cosas se aprende también. Sí, claro, claro que se aprende. Porque era una narración absolutamente radiofónica, redundante, en la que se comentaba todo lo que se estaba viendo. O sea, yo narraba y no callaba. No le daba aire a la retransmisión, no la dejaba respirar. Y entonces yo mismo me estaba agobiando viendo lo que había hecho. Y entonces cogí, quité la tele, apagué la tele y me eché a dormir. Porque hay gente, por ejemplo, José Ángel de la Casa, no sé la valoración que tú haces de su... Un maestro. Es un maestro, ¿verdad? Un maestro. Había gente que decía que era soso porque quizás solamente le vimos así emocionado cuando el partido aquel contra Malta, ¿no? Pero porque no es necesario tampoco. Bueno, yo es que creo que todos los estilos son válidos. Hablaba poco, sí, bueno, pero él tenía a mí me parece tenía una gran virtud para empezar a hablar de José Ángel de la Casa, ya digo que es un maestro,
uno de los referentes que hemos tenido todos los narradores de mi generación. Para empezar, tenía una gran virtud, que era que sabía de fútbol. Era muy buen futbolista, jugaba muy bien al fútbol. Sí, había jugado en la cantera del Real Madrid. Era muy buen futbolista y sabía de fútbol. Y eso es muy importante, aunque parezca una perogrullada y dicen, no, hombre, todos los narradores saben de fútbol. No, todos los narradores no saben de fútbol. José Ángel sabía. Eso para empezar. Y luego tenía un estilo muy determinado de narración. Es que todos los estilos son válidos. Es decir, a mí, acotar y decir, no, mira, es que la narración se tiene que hacer así. No se tiene que hacer de ninguna manera. Es decir, hay una parte muy, muy, muy importante, que es la improvisación, lo que a ti te salga, lo que te viene dado por el espectáculo. Evidentemente, pues no es lo mismo, con todos los respetos, un equipo X que acaba en empate a 0 y que no tiene ninguna trascendencia, al España-Malta. Bueno, pues claro que no tiene punto de comparación, y por tanto la narración no puede ser la misma. Entonces, yo lo que creo que José Ángel tenía un estilo que era tan válido como cualquier otro, que era bueno el estilo, que sabía de fútbol, y a mí, ya digo, para mí ha sido uno de los grandes referentes, sin duda. El periodismo deportivo, como el periodismo en general, ha cambiado. Las redes sociales aportan cosas, pero, por ejemplo, para un narrador, las redes sociales deben ser como... Porque al final, si tú cometes un error, te equivocas al decir el nombre de alguien o haces una broma, entonces eso ya se convierte en trading. No sé, es una cosa... Sí, todo se magnifica. Las redes sociales lo magnifican todo, también una narración de fútbol, ¿no? Entonces, yo lo que he pensado siempre con las redes sociales es que lo mismo que con la audiencia en televisión, ¿no? Hay quien dice, pues ¿cómo podéis vivir con la presión de la audiencia en televisión? Y ahora te preguntan, ¿cómo puedes vivir con la presión de la audiencia en televisión y además con la presión de las redes sociales? Bueno, pues mira, pues llevándolo con naturalidad. No puedes estar permanentemente pendiente de una cosa ni de la otra. Yo tengo clarísimo que a todo el mundo no le puedes gustar. Tengo clarísimo que vas a recibir críticas. Eso es inevitable. A mí lo único que me gustaría y lo único que pido, si es que se puede pedir, es respeto en la crítica y nada más. Y entonces yo sé que me voy a equivocar, porque nos equivocamos todos constantemente. Y entonces yo lo que creo es que hay que llevarlo con naturalidad, sabiendo efectivamente que cualquier cosa, puede tener un eco, puede tener una resonancia pues muy superior de la que tenía hace unos años, ¿no? Porque todo se puede magnificar. No le da la mayor importancia. Se puede malinterpretar, pero yo le doy, ya digo, la importancia justa desde el respeto a la crítica y desde el respeto que yo pido para la crítica, sabiendo que la voy a recibir y estando preparado para ello, ¿no? Pero no puedes vivir con la obsesión de decir, no, mira, voy a medir esta palabra porque es que, claro, si digo A y no digo B, pues a lo mejor ahora me empiezan a dar palos, ¿no? Pero si me los van a dar igual. Y tampoco puedes pretender, ni tampoco puedes buscar, ni perseguir, no puede ser un objetivo el que no te den palos y el gustarle a todo el mundo. No puede ser, es imposible. Claro, las etiquetas, al igual que en otros ámbitos de la vida, es que en el deporte, o sea, no sé, pues yo lo veo, por ejemplo, con Carlos Martínez, pues este es que es antimadridista, en el otro está la ley, este no... al final, bueno, que piense la gente lo que quiera, ¿no? No, al final lo que tienes es que hacer tu trabajo, acabar tu trabajo, empezar tu trabajo y acabarlo con la conciencia tranquila y saber que va a haber gente que piense A y gente que piense B, gente que piense blanco y gente que piense negro, y ya está, respetarlos a todos, pero seguir haciendo tu trabajo, pero seguir tu camino. E influenciarte simplemente pues, en la medida en que te tienes que influenciar, aunque te puede influenciar una cosa así, ¿no? Ya digo, es lo mismo que lo de la audiencia en televisión. Es decir, tú puedes estar permanentemente pendiente de la audiencia. Sí, tienes que estarlo, porque es tu trabajo y porque además es incluso una herramienta para elaborar tu cometido en el día a día, ¿no? Si tú ves la curva de audiencias y ves que hay unos temas determinados porque no funcionan, porque a la gente no le interesan, pues a lo mejor mañana te lo planteas y esos temas no los tratas. Es decir, incluso lo utilizas en tu propio beneficio, como una herramienta. Ahora, tú puedes estar permanentemente pendiente de la audiencia y obsesionado con la audiencia y mediatizado por la audiencia y tal. No, porque te vuelves loco. O sea, te vuelves completamente loco. Fuiste el descubridor digo para la radio, porque estuve con él no hace mucho y me lo contaba, Tomás Roncero, ¿no? Que lo descubriste en un programa que tú dirigiste en Onda Cero, que se llamó El Penalti. Sí. Y no sé qué... Es curioso, la historia mía con Tomás es curiosa. Sí, mira, ¿no? yo conozco a Tomás, bueno, yo sabía quién era Tomás Roncero, evidentemente, porque le leía en el diario El Mundo, que es donde estaba en aquel entonces.
Y entonces yo me encuentro a Tomás yendo a una Final Four, una final a 4 de la Euroliga de baloncesto, a Tel Aviv, en un vuelo a Tel Aviv. Me lo encuentro. Sentado a mi lado, nos presentamos, él sabía quién era yo sabía quién era él, evidentemente. Vamos charlando, las horas que duró el vuelo hablando. Estaba en ese vuelo también un asiento, creo que un asiento por detrás o dos, Lolo Sainz, recuerdo. Y entonces yo lo que hago es hablar mucho con él, y yo digo, joder, a mí me da la sensación de que este tío es aprovechable. Hacía baloncesto en El Mundo, ¿no? Él hacía baloncesto en El Mundo, sí. Fundamentalmente era periodista de baloncesto en El Mundo. Era uno de los referentes de la redacción de deportes del Mundo. Entonces yo me quedo con aquello. Y cuando nos planteamos hacer el programa, el penalti, y entonces la posibilidad de tener contertulios, pues uno de los primeros nombres que me viene a la cabeza es Tomás. Entonces lo cojo y le llamo. Le digo, oye, Tommy, ¿podemos tomarnos una Coca-Cola? Sí, claro, que te quiero comentar algo. Vale. Entonces yo le digo, mira, yo quiero que te vengas conmigo. ¿Pero para qué? Me decía, ¿pero para qué? Digo, ¿para qué? Pues para hablar por la radio. Ya, pero es que yo no sé hablar por la radio. Digo, sí, pero sabes hablar. Y entonces, de lo que se trata es de hablar, de comentar la actualidad, de que seas un contertulio. Ya, pero es que yo no sé si voy a saber hacer esto. Digo, bueno, yo creo que lo vas a saber hacer, pero si quieres, probamos y a ver qué pasa. Entonces empezamos el programa y sucedió una circunstancia que él la recuerda, y siempre que nos vemos a comer o lo que sea, o coincidimos en algún sitio y sale el asunto, lo comentamos, que es que transcurridos un par de meses o así, desde que aquello empezó, yo un día lo cojo después de un programa y le digo, Tomás, mañana nos vamos a comer. ¿Qué pasa? Digo, mañana vamos a comer, que te tengo que comentar una cosa también. Vale. Nos llevo a comer y le digo, oye, Tomás, digo, no estás siendo tú. No estás siendo tú. O sea, no estás siendo el Tomás Roncero que yo conocí en aquel avión. Estás siendo un tipo cortado, un tipo, que parece introvertido, que parece tímido, tal. Es que si no es Tomás Roncero, tío, es que no, así no podemos seguir. No, hombre, pero yo, ¿qué quieres que haga? Digo, que seas tú. Lo único que quiero es que seas tú. Si eres tú, vamos a salir todos beneficiados. El primero tú. Y luego, evidentemente, el programa. Y en último término, yo, que ha sido el que te he traído aquí. Bueno, y a partir de ese momento, Tomás Roncero cambió, y ya, digamos que se liberó, se quitó el corsé, empezó a ser, de verdad, Tomás Roncero. Y ahí empezó, entre comillas, la leyenda de Tomás Roncero como personaje mediático. Porque el hecho de que un periodista deportivo se vista la camiseta de un equipo, a los periodistas que llaman de bufanda y tal, eso, claro, yo creo que él debe pensar que hay gente que no utiliza signos externos de ser de un equipo, pero que luego lo es, y que entonces pues a lo mejor es más sincero decir soy de un equipo que no. Sí, yo tampoco creo que sea una cuestión de sinceridad, no, sino es simplemente de modo de vida y de pensamiento, ¿no? Sí, ¿no? A mí me parece muy bien que alguien diga de qué equipo es y tal. Yo no lo he dicho nunca, pero evidentemente todos tenemos nuestros favoritos en cualquier contienda deportiva, en cualquier partido, en cualquier situación, pues todos tenemos. Te pones a ver un partido de fútbol y es raro, y es muy raro, que no tengas un preferido y no digas, bueno, pues quiero que gane este. ¿Por qué? Por lo que sea. Porque hay un jugador que te gusta, porque hay un jugador que es amigo tuyo, porque hay un entrenador que es amigo tuyo, porque el presidente del club es amigo tuyo, aunque no tengas una ligación directa, pero resulta que como el presidente del club es amigo tuyo, pues quieres que gane. Es decir, siempre va a haber una razón, o porque sea tu equipo, siempre va a haber una razón. Yo respeto profundamente a todos los compañeros, yo no lo he dicho nunca, pero porque tampoco sé bien por qué, pero no lo he dicho nunca. Bueno, pues ya está. Sí, lo que sí sé es que en el desempeño de mi trabajo, y creo que ahí es donde entra en juego la honestidad del periodista, yo en el desempeño de mi trabajo, no soy de nadie. Es decir, no me acuerdo, de nadie. Entonces, cuentas lo que ves. Yo cuento lo que veo. Me puedo equivocar, evidentemente, me equivoco, evidentemente, pero yo cuento lo que veo. Ni soy de nadie, ni me caso con nadie, ni quiero saber nada de nadie en el desempeño de mi trabajo. Luego en mi casa, evidentemente, cuando estoy en el sofá, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy viendo un partido, pues evidentemente, pues claro que tengo mis preferencias, pues como todo el mundo. Todo el mundo. Sí. Oye, fuiste redactor jefe de un programa de televisión que es un poco el inicio de lo que luego
pudo ser el Chiringuito, ¿no? Se llamaba Punto Pelota. Punto Pelota. Y ya estaba Pedrerol allí también, ¿no? Sí. Es un poco mezclar, porque claro, al final el periodismo deportivo no tiene por qué ser aburrido. Yo creo que ahí se mezcla un poco lo que es la tertulia y lo que es el espectáculo, ¿no? Hay gente que dice, parece que hay que ser humorista para hacer deporte. Para hacer infradios deportiva tampoco, ¿no? No, para nada. Porque da más juego. Para nada. Aquel programa Punto Pelota, yo siempre que lo sale... hacíais en Intereconomía, ¿no? Hacíamos en Intereconomía, sí. Uh-huh. Y entonces yo estuve allí 2 años largos. Aquel era un programa muy completo, y lo digo sinceramente. Siempre que me siento con Josep y hablamos, que nos vemos a menudo y demás, siempre lo comentamos. Aquel era un programa completísimo. Aquel era un programa que combinaba de una manera, yo creo que brillante, muy brillante, el espectáculo, la tertulia, la información, la opinión, uh-huh. El show, o sea, lo mezclaba de una manera brillantísima. Era un programa muy completo, era un programa que tenía mucha información. Tú trabajabas en la sombra, digamos. Sí, bueno, yo estaba en la tertulia unos determinados días a la semana, 2 o 3 días a la semana, de los 6 días, 5 días que teníamos tertulia, yo estaba o 2 o 3, y luego además, bueno, pues era uno de las personas que preparaba el programa, los contenidos, de cómo iba a ser, de quiénes iban a ser los contertulios y demás, ¿no? Entonces, yo creo que era un programa muy completo, yo creo que tenía mucha información para todos los detractores que hubo en su momento de ese programa, que deben ser similares a los que tienen ahora. Ahora no estoy dentro y no lo sé, pero para todos los detractores el gran argumento era que era simplemente un show, que era el Sálvame del fútbol y del deporte, pero que no tenía ninguna sustancia. Sí tenía. Yo estoy en completo desacuerdo, yo creo que no es cierto. El programa tenía mucha sustancia informativa. En aquel entonces había muchos periodistas muy buenos que aportaban mucha información, que ponían sobre la mesa mucha información para la globalidad del producto. Y creo que era un programa verdaderamente muy completo. Yo me lo pasé fenomenal. Fueron 2 años largos magníficos y disfruté mucho. Hice mucho periodismo, aprendí también de televisión y creo que, sinceramente, era un programa muy completo. Creo, de verdad, y lo digo honradamente, más allá de que yo haya estado o haya dejado de estar, creo que era un gran programa, un muy buen programa y un gran programa de televisión. Antes de irte a Mediaset, pasaste también por Antena 3. Sí, estuve 10 años. 10 años, claro. Bueno, anteriormente en Onda Cero y Telecinco, la 4. Me imagino que para un periodista deportivo estar en estas cadenas privadas es un reto, pero que por otro lado tiene un inconveniente, ¿no? Que es que los derechos, ¿no? Al final, si una televisión no consigue los derechos, que los derechos son mucho dinero, pues yo que sé, en Antena 3 se hizo un mundial, en Telecinco se han hecho también grandes acontecimientos, pero eso te deja un poco, bueno, pues en el día a día, ¿no? Bueno, pero el día a día es apasionante también, ¿eh? Hombre, evidentemente, si tú estás en un medio de comunicación y tienes un mundial, me refiero, tienes muchos derechos y derechos de acontecimientos muy importantes y demás, claro, pues tienes más posibilidades de desarrollarte profesionalmente, más posibilidades de disfrutar y más posibilidades de completar, digamos, tu currículum, ¿no? Pero yo, en ese sentido, debo decir que he sido un tío afortunado. Yo he sido un tío afortunado. He sido un tío afortunado desde el primer día, porque, como decíamos antes, he podido hacer lo que te gusta, que me ha gustado, lo que más me ha gustado. Eso no tiene precio. Eso no tiene precio. Y he podido hacer lo que más me ha gustado, encima me han pagado por ello. O sea, y durante muchos años. Muchos medios de comunicación, o algunos medios de comunicación muy importantes de este país han confiado en mí, con lo cual yo, además de afortunado, estoy agradecido, muy agradecido. Y luego debo decir que he sido afortunado también, aparte de ese detalle como punto de partida, el poder hacer lo que te gusta, el poder desarrollarte profesionalmente en lo que te gusta y además que sea tu modo de vida, que te paguen por ello. Además de eso, he tenido fortuna porque, fíjate, en Antena 3, la primera vez que una televisión privada, una televisión que no fuera televisión española, retransmitió un mundial en este país fue en el Mundial de Corea y Japón en Antena 3, que yo era el narrador. Fíjate si he tenido suerte. La primera vez que una televisión privada, que no fue la televisión española, ofrecía la Liga de Campeones en abierto, en un periodo trianual, si fue del 2006 al 2009, me parece, en Antena 3, y resulta que yo era el narrador. Y luego, en esta última etapa de estos últimos 11 años que llevo ahora en Mediaset, ha habido Eurocopas. Hemos tenido Eurocopas, creo que han sido 2.
hemos tenido mundiales, otros 2. Mundial de baloncesto. Yo tuve el honor de contar la medalla de oro de la selección española de baloncesto en el Mundial de China. Europeos de baloncesto, europeos sub-21, partidos de la selección española femenina, partidos de la Nations League, partidos de la Copa del Rey. Quiero decir, está bien. Ha sido una época maravillosa y yo ahí en ese capítulo concreto también me considero un gran afortunado. De todos esos acontecimientos importantes en los que has estado, el que recuerdas con especial, no sé, emoción porque lo viviste, yo no sé si será el Mundial, pero que ese Mundial no lo disteis vosotros, ¿no? ¿Cuál de ellos? El nuestro. Bueno, el que ganamos. El que ganamos en Sudáfrica, pero tú estuviste allí también, Sí, ¿no? Yo estuve allí, pero cubriendo el día a día de la selección, porque los derechos los tenía Mediaset, yo estaba en Antena 3. Hombre, yo lo viví con la emoción de un aficionado que quería que la selección española fuera campeona del mundo, independientemente de quién tuviera los derechos, evidentemente. Yo estuve allí durante unos días, en el último tramo, digamos, de competición, pero yo siempre que me hacen esta pregunta contesto lo mismo. Sí. Yo hay un acontecimiento, más que un acontecimiento, un partido dentro de un acontecimiento que recuerdo y cada vez que lo hago se me pone el vello de punta, que es, fíjate, la final de los Juegos Olímpicos de 1992 en Barcelona. ¿Por qué? Lo explico. Fueron unos Juegos Olímpicos en mi casa, en mi país, pero además en mi ciudad, en la ciudad en la que yo nací. Yo estaba en Onda Cero entonces. Nosotros en Onda Cero hicimos una cobertura, desde luego, extraordinaria de aquel campeonato, de aquellos Juegos Olímpicos. Fue la gran explosión del deporte español a nivel mundial en unos Juegos, ¿no? Nunca se habían conseguido tantas medallas, nunca se había concitado tanta atención en deportes no de élite o no de superélite. La organización fue espectacular. El cambio de arriba abajo como un calcetín, el giro de la ciudad urbanísticamente en cuanto a imagen fue maravilloso. Y Barcelona se convirtió desde ese momento en una ciudad moderna, cosmopolita, de cara al mar. Había estado de espaldas al mar, en una ciudad con mar que había estado hasta entonces de espaldas al mar. Es difícil de entender, pero es así. Y para la gente de Barcelona que vea esta entrevista, seguro que va a ser muy fácil entenderlo, ¿no? Entonces, fue unos Juegos Olímpicos en tu ciudad. Tienes la oportunidad de cubrirlos. Son tus primeros Juegos Olímpicos, que hasta este momento han sido los primeros y únicos. Yo no he vuelto a cubrir unos Juegos Olímpicos. Y encima resulta que llega la final del campeonato de fútbol y juega la selección española. En un Camp Nou abarrotado, había gente en todas partes, o sea, estaban todas las localidades ocupadas, pero las escaleras de acceso estaban llenas. El palo de la bandera había gente colgada viendo el partido. Era una cosa de locos. O sea, Su Majestad el Rey Juan Carlos, recuerdo que había ido a ver la prueba de la medalla de oro de Fermín Cacho y corriendo llegó al partido porque venía tarde, pero porque había estado viendo a Fermín Cacho. Bueno, o sea, se creó tal atmósfera, se creó tal ambiente allí, y yo tuve la oportunidad de narrarlo en Onda Cero. Todavía guardo la narración del último gol, del gol que marca Kiko, que es el que nos da la medalla de oro contra Polonia. Y yo cada vez que recuerdo ese acontecimiento, ese gol, ese ambiente, esa atmósfera que se creó allí, se me ponen los pelos de punta, de verdad te lo digo. Sí. Impresionante. Hemos hablado de acontecimientos importantes, de deportistas importantes. Es quizás difícil quedarse con uno, pero ¿tú quién crees que es el deportista español más importante? Porque yo no sé, si hacemos una encuesta probablemente es Rafa Nadal. Rafa Nadal, probablemente no sé, saldría Rafa Nadal. Pero luego también influye en tus... Claro, yo de entre todos los deportistas que hemos tenido, pues hombre, te diría unos cuantos. Te diría Pau Gasol, te diría por supuesto a Rafa Nadal, Rafa, Pau... Te diría Andrés Iniesta, por lo que supone el gol que marcó y que nos dio nuestro primer y único, de momento, campeonato del mundo. Te diría Iker Casillas, te diría tantos. Es que afortunadamente, hemos tenido muchos. Hemos tenido, y además en muchas disciplinas. Severiano Ballesteros, Cheva Olazábal, yo qué sé. Es que nos sale una lista muy larga, ¿no? Entonces, yo creo que es una fortuna el haber podido coincidir con todos ellos en el tiempo. Yo siempre lo digo. Yo soy un afortunado además de haber podido llevar a cabo la labor que he ejercido durante todos estos años, de haber coincidido con toda esta generación de deportistas, con toda esta explosión brutal del deporte español a todos los niveles y en todos los deportes, en la Fórmula 1, en motociclismo, en bádminton incluso con Carolina, o sea, en deportes, yo qué sé, Sandra Sánchez, en karate. Quiero decir, es que hay tal elenco de deportistas. Primero, que quedarse con uno o con dos es muy difícil. Eso para empezar, y eso es una gran noticia para todos nosotros, el hecho de que no podamos o que tengamos dificultades para quedarnos con uno o con dos de ellos, y luego el haberlos podido disfrutar. O sea, a mí me parece
parece una gozada el haberlos podido disfrutar. Y por ejemplo, en el mundo del fútbol, cuando dicen, no, Messi o Cristiano, pues vamos a ver, dámelos a los dos. Claro, pero dámelos a los pero ¿por qué tengo que elegir? Si los he disfrutado a los dos. Depende de los colores. Sí, vale, pues si soy del Barça, pues si soy del Barça voy a decir a Messi, y si soy del Madrid voy a decir a Cristiano. Pero yo estoy seguro que hay algún seguidor, aunque sea uno, algún seguidor del Barça que prefiera a Cristiano y algún seguidor del Madrid que prefiere a Messi. Es que estoy convencido, o sea, no tengo ninguna duda. Pero además, es que dámelos a los dos a mí, yo los quiero a los dos en mi equipo. Yo quiero a dos tíos que han estado peleando por el cetro mundial, por ser los mejores, de la manera que lo han hecho, con esos números, con esa brutalidad de números, con esa cantidad de títulos. Yo los quiero a los dos. Y haber podido disfrutar durante 15, 18 años en la élite, pues es una barbaridad. Entonces, por eso te digo, de elegir a uno, pues hombre, yo por mi relación personal, por el hecho de que tengo relación personal con él y demás, o más relación que con otros, pues a lo mejor te diría Pau. Pero Pau Gasol, ¿no? Sí, Pau Gasol, pero también te podría decir Rafa Nadal, con el que tengo menos relación, he coincidido menos, pero claro, es que dices, vamos a ver, ¿yo por qué tengo que elegir entre Pau Gasol y Rafa Nadal? ¿Pero por qué? Claro. Pero yo quiero a los dos. Sí. Como decía el otro, estos dámelos para mi equipo. En el mismo equipo, ¿no? Claro, estos dámelos a mí. Si tú no lo quieres, si alguien no quiere alguno, que me lo dé a mí. Oye, José Antonio, la prensa deportiva, parece que hay la prensa deportiva de Cataluña, la prensa deportiva de Madrid, realmente existe ese enfrentamiento. Lo que sí está claro es que si tú coges un periódico de Madrid y otro de Barcelona, bueno, pues sí, son dos películas diferentes. Es dos, efectivamente. Sí, porque solo sale lo negativo de Madrid y en Barcelona supongo que... Sí, porque ha llegado un punto en el que, bueno, en determinados medios, es muy respetable, pero en determinados medios se hace periodismo únicamente para la gente que te va a seguir a ti, que sabes que te va a seguir, para el que tú consideras que es tu público. Para tu público. Los hooligans. Sí, no tanto hooligans, sino el que es tu público. Sí, claro. Es decir, el que tú consideras que es tu público. Pero ojo, eso también pasa en la información general. Hay determinados medios que publican y hablan para su público, para quien va a ser, para la persona que saben que va a coger en el kiosco el periódico por la mañana o que lo va a ver en internet y que le va a ver a él, esperando recibir unas noticias interpretadas de una manera determinada. Bueno, pues en el periodismo deportivo pasa lo mismo. El periodista de Barcelona o el medio de comunicación de Barcelona sabe quién es su público objetivo, quién va a pinchar en internet o quién va a ir al kiosco a coger el periódico, lo va a ver y lo va a leer. Y sobre todo sabe qué espera leer ese usuario, ¿no? Con lo cual, bueno, es una manera de hacer las cosas. ¿Es respetable? Por supuesto. Claro que sí, ¿por qué no? Pero yo creo que la razón es esa. José María García, bueno, se ha considerado un poco como el que de alguna manera impulsa la investigación en el deporte, es un poco... pues un fenómeno, y si quieres, sociológico. ¿Tú qué opinión, o si tienes cómo definirías a José María? Sí, yo creo que en su momento... ¿Lo has conocido sí, también? Sí, le he conocido, le he conocido. Yo creo que como un adelantado a su tiempo, en su momento, y como un fenómeno periodístico y un fenómeno que sobrepasaba el periodismo, ¿no? Era un fenómeno social. Hubo un momento en que era un fenómeno social. Todos los chavales de nuestra generación pues crecimos escuchando a García. Y era un referente. Esperabas a las 12 de la noche para ver qué decía García y de esa manera tenías la sensación de que te ibas a ir a dormir sabiendo lo que realmente había pasado, ¿no? Y luego también hubo un momento en el que esperabas para saber qué es lo que había pasado, para tener la sensación de que te ibas a dormir sabiendo lo que había pasado y además... esperabas para ver a quién le caían los palos esa noche, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo lo calificaría de esa manera. Primero, un adelantado a su tiempo, porque fue el precursor de muchas de las cosas que todavía hoy se hacen en el periodismo deportivo, en la radio, que era su medio, la radio. Y luego un fenómeno periodístico y social. Eso es indudable. Luego puedes estar más o menos de acuerdo con él en determinadas cuestiones. Yo hay cuestiones en las que estoy de acuerdo con él y otras en las que no. En las que no pienso lo mismo que él, ni lo he pensado nunca. Pero sí es verdad que para todos nosotros ha sido un maestro, referente y fenómeno. Oye, en tu trayectoria, que es larga y tal, la información, sobre todo del mundo del fútbol, ha cambiado en el sentido de que antes era fácil
pues quedar con un jugador, hacerle una entrevista, llevarlo incluso el día previo al partido. Ahora están como blindados, ¿no? Algún periodista deportivo que ha pasado por aquí me decía, es que no les dejan hablar. Entonces, no. Eso es un poco duro, ¿no? Porque te yo, están coartando tu, ¿no? Claro, yo a la gente que empieza, a los chavales que empiezan, con los que... ¿Cómo entrevisto yo a...? Claro, con los que tengo relación, a Vinicius. Yo les digo, en ese capítulo siempre les digo, habéis tenido mala suerte. Ya. Habéis tenido mala suerte porque habéis llegado en un momento en el que los futbolistas, sobre todo los futbolistas, están metidos en una burbuja. A eso han contribuido los entrenadores, que poco a poco han ido cerrando el acceso de los medios de comunicación, bueno, primero a los entrenamientos, luego han contribuido evidentemente los clubes, han ido cerrando el acceso de los periodistas a los viajes de los equipos, ya no se viaja con los equipos, ya no se duerme en los mismos hoteles que los equipos, y luego han ido cerrando el acceso directo y diario del profesional con el protagonista, ¿no? Porque antes tú tenías la posibilidad de hablar con quien quisieras después de un entrenamiento, de equipos grandes, estoy hablando, por personalizar, estoy hablando del Madrid y del Barça, para que todo el mundo lo entienda. Y de ahí para abajo todo igual. Tenías la posibilidad de hablar con todos, cuando acababa un entrenamiento, les acompañabas hasta el coche, tenían los teléfonos de sus casas, incluso cuando yo empecé no había móviles, o prácticamente no había móviles, con lo cual tú tenías los teléfonos de sus casas, conocías a sus familias, quiero decir, y el acceso a ellos era muy fácil, y lo único que tenías que hacer era ser consecuente, ser buena persona, respetarlos off the record, ganarte su confianza y ibas a mantener sine die su amistad. Yo hoy sigo siendo amigo de un montón de futbolistas de mi época, que ahora son exfutbolistas, directores deportivos, comentaristas, entrenadores, incluso algunos dirigentes. Yo sigo siendo amigo de ellos, sigo teniendo relación con ellos. ¿Por qué? Bueno, pues porque primero teníamos la posibilidad de acercarnos a ellos, de conocerles y de que ellos nos conocieran, cosa que ahora no puede suceder. ¿Es bueno, es malo o es regular? Hombre, a mí me parece que como el medio de comunicación y como el periodista es el vehículo que transmite lo que piensa, el sentir del futbolista, el sentir del entrenador, el sentir del club, incluso a los aficionados, yo creo que es demasiada la burbuja en la que viven, ¿no? Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo he estado en un europeo de baloncesto, los que comentábamos en el año 2017, tampoco hace tanto, en un europeo de baloncesto, y yo estaba hablando con un jugador haciéndole una entrevista a un jugador que además militaba en la NBA. Quiero decir que no era un piernas, un tío que jugaba en la NBA y que 4 horas después tenía un partido decisivo para su selección. Y no ha pasado nada. Y el jugador el partido que ha hecho no ha sido ni mejor ni peor. No ha sido ni mejor ni peor que si no hubiera hablado conmigo. Quiero decir, es posible, también es verdad, y debo reconocer que ahora es tanta la afloración de medios de comunicación, somos tantos que sería imposible atenderlos de la manera que todos querríamos a todos. En parte, por ahí... Hay más medios también. Claro, por eso. En parte, por ahí se entiende esta burbuja que se ha creado en torno a los jugadores, pero a mí me parece excesiva. A mí, sinceramente, me parece excesiva. Y luego te pongo un ejemplo si quieres. Pues se nos va acabando el tiempo. Pero venga. Yo te quería preguntar, ¿por qué el programa de deportes, ya para ir terminando, el programa de deportes de Onda Cero de la noche, siempre ha sido ahí un poco que ha cambiado mucho de presentador, de director, no acaba de cuajar? No lo sé. Pues no lo sé. La verdad es que no tiene explicación. Yo no encuentro la explicación. Habéis pasado por ahí profesionales muy cualificados, ha habido gente muy buena, ¿no? Muy importante. Ha habido gente muy importante que ha hecho ese programa y bueno, y siempre ha estado ahí en un tercer lugar por detrás de SER y COPE, de COPE y SER y demás. Bueno, explicación, yo no lo sé. No. Seguramente hay muchos factores que influyen, seguramente. Yo no los conozco, pero sí que es un fenómeno a estudiar, ¿no? Sí, probablemente sea un fenómeno a estudiar. Yo recuerdo que en mi época, en la época en la que nosotros hacíamos el programa, pues estaba por allí, estaban García y De la Morena, entonces claro, competías contra García y contra De la Morena. Pero García y De la Morena han estado en Onda Cero, ¿eh? Claro, y después... Allí no llegaron me refiero que competías con ellos... Ya. Competías con ellos y entonces, claro, esa era una razón más o menos importante. Competir con García y De la Morena en aquella época, pues fácil no era. Después, ¿qué ha ido sucediendo? Pues supongo que en cada época habrá habido unas circunstancias que son lo que han determinado pues que el programa tenga los oyentes que tenga y esté en la situación en la que está, ¿no? Pero es difícil, sin conocer, sin haber estado dentro,
todo el tiempo es muy difícil valorar. Lo que sí ves desde fuera es que haya habido grandes profesionales que han hecho ese programa y bueno, y los números son los que son. Quiero decir, los números no se pueden replicar porque aunque los repliques, son los que son. Muy bien, José Antonio, pues que ha sido un placer tenerte con nosotros y nada, te deseo muchas retransmisiones. Muchas gracias. Ahí seguiremos mientras, al Mundial. Mientras nos dejen, a ver. El Mundial de España. A ver si puede ser. A ver si puede ser. Primero que España lo tenga, que se confirme definitivamente que aquí vamos a tener la coorganización de un campeonato del mundo. Si puede ser con la final, que es uno de los grandes objetivos de la Federación Española, del fútbol español, si puede ser con la disputa de la final, mejor que mejor. Y si no, también, porque al final estás coorganizando un mundial y luego que podamos llegar, ¿no? Que podamos llegar. Y si no, en todo caso, si no como profesional, pues como espectador, será un placer, evidentemente, ver un mundial en tu país, porque ya vivimos uno en el año 82, yo era muy jovencito, lo seguí, lo vi entero, me pongo todo lo que pude. Y, hombre, estaría bien. Primero que lo más importante es que lo tengamos, que España pueda coorganizar un campeonato del mundo y luego que todos lo disfrutemos. Pues muchas gracias, Juan Antonio. A ti.